La niebla sobre el Volga temblaba como si fuera un ser vivo. Cuando Anna abrió los ojos en la mañana de su 35º cumpleaños, sintiendo cómo su corazón se contraía repentinamente por un presentimiento de algo desconocido. Estaba acostada en la cama mirando la luz suave que se filtraba a través de las delgadas cortinas de su apartamento en Yaroslavl, intentando entender por qué esta mañana le parecía tan especial. Afuera la ciudad despertaba lentamente. El tintineo de los tranvías, el ruido distante del mercado matutino, el susurro de las hojas otoñales arrastradas por el viento por las estrechas calles. Pero en su alma ya comenzaba a crecer una agitación como si una hebra invisible se tensara entre ella y algo que la esperaba más adelante. Anna se estiró sintiendo cómo las sábanas resbalaban suavemente por su piel y su mirada cayó sobre la mitad vacía de la cama. Dimitri, su esposo, ya se había levantado, y eso por sí solo era inusual. Rara vez abandonaba el dormitorio antes que ella, especialmente en un día así. Se levantó, se puso una bata ligera y descalza, y caminó hacia la cocina, donde la recibió el aroma del té recién preparado con bergamota. En la mesa, junto a una elegante taza de porcelana, había una nota escrita con la conocida y fluida letra de Dimitri. No decía nada específico, solo una insinuación de una noche llena de sorpresas y un deseo de disfrutar del día. Anna sonrió, pero su sonrisa tenía un toque de preocupación. Dimitri siempre había sabido convertir sus cumpleaños en algo inolvidable. Ya fuera una cena romántica en la azotea de su casa con vistas a las cúpulas doradas de las iglesias de Yaroslavl, o un viaje repentino a Kostroma donde pasearon de la mano por las antiguas calles. Pero hoy en su nota se percibía una nueva entonación, como si hubiera planeado algo más colosal que de costumbre. Tomó la taza llevándola a sus labios e inhaló el aroma intenso tratando de adivinar lo que se escondía tras sus palabras. La cocina estaba bañada por una suave luz matutina que se reflejaba en las paredes blancas y en la mesa de madera que Dimitri mismo había restaurado unos años atrás. Anna se sentó pensativa mirando la nota y sus dedos inconscientemente jugaban con el borde del papel. Sabía que a Dimitri le encantaba crear intriga. Era parte de su carácter. Podía pasar horas planificando sorpresas, disfrutando de su reacción cuando finalmente revelaba otro de sus planes ingeniosos. Pero esta vez, su comportamiento en la mañana fue diferente. Durante el desayuno que él había preparado antes de irse al trabajo, se comportó más contenido de lo habitual. Su sonrisa no era simplemente cálida, sino que parecía ocultar un secreto. Y la forma en que la miró duró un poco más de lo necesario. Esto hizo que su corazón latiera más rápido, aunque no podía explicar por qué. Anna se levantó y se acercó a la ventana corriendo las cortinas. Yaroslavl se extendía ante ella. El río brillaba bajo el sol matutino, y a lo lejos se veían los contornos de edificios antiguos, cuyas cúpulas parecían flotar en la niebla. Anna amaba esta ciudad por su belleza tranquila, por cómo combinaba la antigüedad con la comodidad. Pero hoy incluso, el paisaje familiar le parecía diferente, como si la ciudad también formara parte del plan de Dimitri. Volvió a la mesa, terminó el té y decidió comenzar el día con las tareas habituales para distraerse de la creciente ansiedad. Se duchó sintiendo cómo el agua tibia lavaba los restos de somnolencia matutina y comenzó a prepararse para la noche. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota, a cómo Dimitri la miró en la mañana, a su leve y casi cómplice sonrisa. Abrió el armario para elegir un vestido para la noche. Su mano pasó por las perchas deteniéndose en diferentes telas. Seda, terciopelo, algodón ligero. Sabía que a Dimitri le gustaba cuando lucía elegante pero no extravagante, y su elección recayó en un vestido color cielo nocturno. Era sencillo, pero se ajustaba perfectamente a su figura, destacando sus líneas delicadas. Anna lo puso parándose frente al espejo y pasó las manos por la tela sintiendo cómo suavemente envolvía su cuerpo. Imaginó cómo Dimitri la miraría cuando la viera con este vestido, y ese pensamiento provocó un ligero temblor. Añadió a su atuendo una fina cadena de plata con un delicado colgante. Un regalo de Dimitri por su 10º aniversario.
y se pintó los labios con un tono natural para resaltar su belleza natural. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban alrededor de Dimitri. Su matrimonio había sido feliz, pero no sin dificultades. Habían pasado por mucho mudarse a Yaroslavl desde la bulliciosa Moscú, adaptándose a un nuevo ritmo de vida, momentos en los que sus visiones del futuro divergían. Pero cada vez Dimitri encontraba una manera de recordarle por qué estaban juntos. Su amor se expresaba no solo en palabras, sino en acciones. Arreglando su lámpara favorita, trayéndole café a la cama los fines de semana, mirándola con un calor que no se apagaba ni después de años. Hoy, en su 35º cumpleaños, sentía que él había planeado algo especial, y esto la emocionaba y asustaba al mismo tiempo. Ana salió del dormitorio y pasó a la sala de estar, donde ya estaba empezando a prepararse para la noche. Encendió música suave para crear ambiente y comenzó a colocar velas en la mesa que encontró en un cajón. Era su ritual. Le encantaba cuando la casa se llenaba de una luz suave, creando una sensación de confort. Encendió una vela observando cómo la llama temblaba, proyectando sombras en las paredes, y de repente pensó que tal vez Dimitri ya lo había planeado todo. Tal vez había reservado una cena en su restaurante favorito en el paseo marítimo, o preparado un viaje a algún rincón escondido, como aquella vez cuando se escaparon inesperadamente a Pereslavl-Zaleski y pasaron la noche bajo las estrellas. Pero algo le decía que esta vez su sorpresa sería diferente, más significativa. Volvió a la ventana mirando el Volga, que ahora centelleaba bajo el sol. La niebla matutina se había disipado, y la ciudad parecía más brillante, más viva. Ana pensó en cómo Yaroslavl se había convertido en su hogar. Se habían mudado aquí hace 5 años buscando silencio y comodidad después del bullicio de Moscú. Esta ciudad les había dado un nuevo ritmo de vida, donde el tiempo fluía más lentamente y los momentos juntos parecían más valiosos. Pero hoy Yaroslavl le parecía no solo un fondo, sino parte de una historia que estaba a punto de desplegarse. Sintió cómo su pulso se aceleraba ligeramente y decidió distraerse haciendo limpieza. Quitó el polvo de los estantes, arregló los libros que Dimitri siempre dejaba desordenados e incluso reorganizó algunas figurillas decorativas en la repisa de la chimenea. En un momento dado, notó que Dimitri había olvidado su teléfono en la mesa. Un descuido raro en él. No lo tocó, pero se le ocurrió mirar los mensajes para encontrar alguna pista sobre sus planes. Sin embargo, rápidamente desechó esa idea. Ana confiaba en Dimitri, y esa confianza era la base de su relación. En cambio, tomó su propio teléfono y le escribió un breve mensaje, agradeciéndole por el té y la nota. La respuesta llegó casi de inmediato. Solo unas pocas palabras, pero en ellas se sentía su habitual calidez y una ligera insinuación de que la noche sería inolvidable. Sonrió, pero su corazón volvió a contraerse por el presentimiento. Al mediodía, Ana decidió dar un paseo para distraerse de los pensamientos sobre la noche. Se puso el abrigo, cogió su bolso y salió a la calle. Yaroslavl la recibió con un viento fresco y el olor de las hojas otoñales. Caminó por el paseo marítimo donde los artistas locales vendían sus cuadros y se detuvo en un puesto de flores comprando un ramo de crisantemos para adornar la casa. Sus pasos eran ligeros, pero sus pensamientos seguían regresando a Dimitri, a su mirada matutina, a su promesa de una sorpresa. Imaginaba diferentes escenarios. Una cena a la luz de las velas, un regalo que había deseado durante mucho tiempo, o tal vez algo completamente inesperado. Pero cada vez su imaginación se detenía en el momento en que veía su sonrisa, esa misma que siempre la hacía sentir especial. Al regresar a casa, Ana puso las flores en un jarrón y volvió a mirar la nota. La leyó de nuevo tratando de encontrar un significado oculto en las palabras. Pero todo lo que sentía era una creciente agitación. Sabía que a Dimitri le gustaba mantenerla en suspenso, disfrutando de su reacción cuando todo se revelara. Pero hoy en su comportamiento había algo más, algo que no podía captar. Volvió a ponerse el vestido que había elegido por la mañana y se miró en el espejo.
Su reflejo le parecía ligeramente diferente. En sus ojos brillaba una chispa que no había notado antes. Pasó una mano por su cabello acomodándolo y pensó que estaba lista para cualquier sorpresa que Dimitri hubiera preparado. Para la noche su agitación alcanzó su punto máximo. Encendió todas las velas en la sala de estar, llenando la habitación de una luz suave, y puso música que solían escuchar juntos. Sentía como su cuerpo se llenaba de energía, como si se estuviera preparando para algo más trascendental que una mera noche festiva. Ana miró el reloj. Quedaba muy poco para que llegara Dimitri. Inspiró profundamente sintiendo como su corazón latía con expectativa, y comprendió que este cumpleaños no sería simplemente otra celebración, sino un momento que cambiaría su vida. Hacia la noche el hogar de Ana y Dmitri en Yaroslavl se transformó como si estuviera a punto de desvelarse un ritual secreto. El sol ya se había ocultado tras el horizonte y las sombras del anochecer envolvían la ciudad con un manto suave que penetraba por las ventanas de su apartamento en la ribera del Volga. Ana, habiendo terminado los preparativos, permanecía en la sala de estar, donde reinaba una atmósfera creada por sus propias manos. Había encendido velas que ahora titilaban en los alféizares sobre la mesa e incluso en el anticuado aparador heredado de la abuela de Dmitri. Su luz cálida se reflejaba en la madera pulida y creaba patrones intrincados en las paredes. La habitación parecía viva y respiraba al ritmo de su propio pulso acelerado. Puso música a una composición de jazz suave, con un ritmo sutil de saxofón que solían escuchar en noches tranquilas. La melodía como un hilo invisible se entrelazaba en el espacio llenándolo de una energía sensual que provocaba escalofríos en la piel de Ana. Ya llevaba puesto el vestido color cielo nocturno que había elegido esa mañana con especial cuidado. La tela abrazaba suavemente su figura, destacando sus curvas delicadas, y Ana, parada frente al imponente espejo en la entrada, ajustaba su cabello colocando un mechón rebelde detrás de la oreja. Su reflejo en el espejo parecía confiado, pero en lo profundo de sus ojos brillaba una chispa de expectativa ansiosa. Imaginaba la noche que Dmitri podría haber organizado. Tal vez había reservado una mesa en su restaurante favorito, junto al paseo marítimo donde servían pescado recién sacado del Volga, o preparado algo más íntimo como una cena a la luz de las velas, en su acogedor apartamento. Dmitri siempre sabía sorprender, y sus sorpresas eran parte de lo que mantenía vivo e impredecible su matrimonio. Pero hoy su intuición le decía que su plan iba más allá de lo habitual, y ese sentimiento hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Ana se alejó del espejo y caminó por la sala de estar revisando que todo estuviera listo. Ajustó el ramo de crisantemos que había comprado por la tarde e inhaló su aroma sutil, mezclado con el olor de la cera de las velas. La habitación estaba preparada para la celebración, pero Ana sentía que su propio estado estaba lejos de la calma. Intentaba adivinar qué había planeado Dmitri, recordando su nota matutina, en la que prometía una noche inolvidable. Sus palabras tan sencillas a primera vista llevaban un significado oculto que no podía descifrar. Miró el reloj. Quedaba muy poco para su regreso y eso solo aumentaba su agitación. Inhaló profundamente tratando de calmarse y decidió servirse una copa de vino para relajarse. El vino rojo y ligeramente astringente la reconfortó, pero no logró disipar del todo la sensación de anticipación que recorría su cuerpo. En ese momento sonó el timbre abrupto e inesperado, como una señal que rompió el silencio. Ana dio un respingo casi derramando el vino y dejó la copa en la mesa. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Esperaba que fuera un mensajero con flores o un regalo. A Dmitri le gustaba organizar este tipo de menudas sorpresas para avivar su curiosidad antes del evento principal. Se ajustó el vestido, echó una última mirada al espejo y se dirigió a la puerta. Sus pasos ligeros pero no del todo seguros. Giró el pomo y abrió la puerta lista para cualquier cosa. Desde una caja con un postre lujoso hasta algún regalo exótico que Dmitri pudo haber ordenado especialmente para ella. Pero en el umbral estaba Sergei, el mejor amigo de Dmitri,
un hombre a quien conocía casi tanto tiempo como a su esposo. Su aparición fue inesperada, y Ana se quedó inmóvil sintiendo cómo su respiración se detenía por un instante. Sergei estaba parado en un abrigo oscuro que aún no se había quitado, y su figura parecía más imponente de lo habitual bajo la tenue luz del portal. Su rostro familiar hasta el más mínimo detalle, desde la barba incipiente hasta sus cálidos ojos marrones. Hoy lucía diferente. Su mirada era más profunda de lo normal, y en ella se percibía algo no dicho, como si supiera algo que ella ignoraba. La sonrisa con la que la saludó no era simplemente amistosa. En ella flotaba una sombra de misterio que hizo que se le erizara la piel. Sintió cómo su pulso se aceleraba y trató de ocultar su desconcierto retrocediendo para dejarlo pasar al apartamento. Sergei entró, y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera en la habitación. Ana cerró la puerta notando cómo sus movimientos se volvieron menos seguros. Conocía a Sergei desde hacía años. Había sido testigo en su boda. Habían ido juntos a pescar y celebrado fiestas en su casa. Pero hoy, él parecía distinto, como si su papel habitual de amigo de la familia fuera solo una máscara bajo la cual se escondía algo nuevo. Su abrigo olía a aire helado de otoño y ese aroma se mezcló con el calor de las velas, creando un contraste extraño. Ana intentó sonreír para ocultar su nerviosismo, pero su sonrisa salió forzada. No entendía por qué su aparición causaba en ella tal reacción. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más indefinible. En ese momento sintió un ligero toque en su hombro. Era Dimitri, que había entrado sigilosamente en la sala desde otra habitación. Su mano cálida y familiar se posó suavemente sobre su piel, y ese contacto fue a la vez tranquilizador y electrizante. Ana giró la cabeza y se encontró con su mirada. En sus ojos, como en la mañana, brillaba una chispa de misterio, pero ahora era más intensa, más evidente. No apartaba la mirada, y Ana sintió como el aire en la habitación se hacía más denso, como si estuviera cargado de electricidad invisible. Sintió el calor de su mano que se extendía por su cuerpo, y ese calor contrastaba con el escalofrío que había sentido al ver a Sergei. Sergei se quitó el abrigo colgándolo en el perchero de la entrada y entró en la sala de estar. Sus movimientos eran tranquilos, pero en ellos se percibía una contención segura. Se detuvo junto al sofá observando la habitación, y su mirada se posó brevemente en las velas que Ana había encendido antes de su llegada. Ella notó cómo asentía ligeramente, como evaluando la atmósfera, y ese gesto provocó en ella otro ataque de curiosidad. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué Dimitri no la había avisado de su visita? Intentó encontrar respuestas en sus rostros, pero ambos hombres actuaban como si todo formara parte de algún plan del que ella aún no estaba enterada. Ana sintió cómo su respiración se volvía más entrecortada. Miró a Dimitri, que seguía a su lado, su mano aún tocando su hombro, y en su presencia había algo reconfortante pero también provocador. Sabía que le encantaba mantenerla en la incertidumbre, disfrutando de sus reacciones cuando sus sorpresas se revelaban. Pero la presencia de Sergei añadía una nueva capa de misterio que no podía descifrar. Su mirada se desvió hacia él y notó cómo la observaba. No con la calidez amistosa habitual, sino con algo más profundo, casi tangible. No era solo una mirada. Era algo que la hacía sentirse en el centro de atención, como si no fuera simplemente la anfitriona, sino la figura central en esta extraña historia que apenas comenzaba. La habitación, iluminada por la luz de las velas y los sonidos de la música, ya no parecía simplemente acogedora, sino cargada de una nueva energía. Ana sentía cómo su cuerpo respondía a esta atmósfera. Su piel se erizaba ligeramente, y en su pecho crecía un calor que no podía explicar. Intentó distraerse ofreciéndole a Sergei que tomara asiento, pero su voz, aunque tranquila, delataba su agitación interna. Caminó hacia la mesa donde estaba su copa de vino y tomó un pequeño sorbo, esperando que eso la ayudara a calmarse. Pero el vino solo intensificó su percepción de lo que estaba ocurriendo, haciendo que cada sonido, cada mirada fuera más agudo. Dimitri, aún a su lado, apretó ligeramente su hombro, y ese gesto fue a la vez familiar y nuevo.
Sentía su calor, su seguridad, y eso la ayudó a relajarse un poco, aunque no por completo. Sergei, instalado en el sofá, parecía relajado, pero su mirada no se apartaba de ella, y en ella había algo que la hacía sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo deseada. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que esta noche, que había comenzado con un sencillo timbre en la puerta, ya había cambiado su percepción del mundo habitual. Ana estaba entre dos hombres, sintiendo cómo el aire entre ellos se cargaba cada vez más, y comprendió que este momento era solo el comienzo de algo que aún no podía entender. Los crepúsculos más allá de las ventanas del apartamento de Ana y Dimitri en Yaroslavl se habían espesado. La luz de las velas se convirtió en la única fuente de calor en la habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes que parecían cobrar vida bajo su tembloroso resplandor. La sala de estar, hasta hace poco acogedora y familiar, ahora se había transformado en un espacio cargado de una energía intangible, como si el aire se hubiera vuelto más denso, impregnado por la expectativa de algo desconocido. Ana estaba en medio de la habitación. Su vestido color cielo nocturno ondeaba suavemente al ritmo de su respiración, mientras el brillo de las velas se reflejaba en la tela, creando sutiles destellos que resaltaban su silueta. Se sentía a la vez anfitriona de esta noche y participante de algún plan del que solo conocía una pequeña parte. La música sonando de fondo, una melodía jazz lenta con notas profundas de saxofón, se entrelazaba con la atmósfera, intensificando la sensación de que cada momento de esta noche había sido cuidadosamente calculado como una escena en una obra de Sky's Teatro, donde ella interpretaba el papel principal. Ana notó cómo Dimitri observaba atentamente sus reacciones desde no muy lejos, junto a la mesa con el ramo de crisantemos. Su mirada no era simplemente cálida como de costumbre, sino penetrante, como si intentara leer sus pensamientos y anticipar sus emociones. Parecía un director que sabía cómo debía desarrollarse esta noche, y su seguridad la tranquilizaba y a la vez la inquietaba. Sus movimientos eran fluidos, pero en ellos se percibía una energía contenida como la de alguien que sostenía los hilos de lo que estaba ocurriendo. Ana sentía su presencia incluso cuando no la tocaba, y esa sensación era como una leve descarga eléctrica que recorría su piel. Intentaba comprender qué había planeado, pero su mente, acostumbrada a la lógica y el orden, no encontraba respuestas. En cambio, su cuerpo respondía más velozmente de lo que podía procesar. Su piel se erizaba y su respiración se volvía ligeramente entrecortada, como si se ajustara al ritmo de la música. Sergei, sentado en un sofá en la esquina de la sala, parecía formar parte de esta escena. Pero su papel era diferente. Su postura era relajada. Una mano descansaba en el reposabrazos. La otra sujetaba una copa de vino que había tomado de la mesa. Pero su mirada era aguda, casi tangible. La observaba como si estudiara cada uno de sus gestos, cada movimiento de sus hombros, cada giro de su cabeza. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, ahora llevaban algo nuevo, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que Ana no podía definir claramente. Esa mirada la hacía sentirse simultáneamente vulnerable y deseada, y esta dualidad provocaba en ella un ligero temblor. Intentaba distraerse enfocándose en los detalles de la habitación, en cómo las velas proyectaban sombras sobre el antiguo parquet, en cómo el ramo de crisantemos se balanceaba ligeramente debido a una corriente de aire. Pero su atención inevitablemente regresaba a Sergei y a su presencia, que parecía añadir una nueva capa a la atmósfera de la velada. Dimitri dio un paso hacia ella y Ana sintió cómo sus dedos deslizaban suavemente por su brazo desde la muñeca hasta el codo, provocando una oleada de calor que se extendía por todo su cuerpo. Ese toque era familiar, pero había algo nuevo en él, no solo ternura, sino una provocación deliberada, como si quisiera despertar en ella emociones que aún no había reconocido. Ella se giró hacia él y sus miradas se encontraron. En sus ojos vio no solo el amor habitual, sino también una chispa que sugería que él sabía más de lo que decía. Esto hizo que su corazón latiera más rápido y sintió cómo su respiración se volvía aún más irregular. Intentó hacerse preguntas. ¿Qué había planeado Dimitri?
por qué Sergei estaba aquí en su casa en esta noche que debía ser su celebración personal, pero las respuestas se le escapaban disolviéndose en la melodía que se volvía cada vez más sensual y en el juego de luces y sombras que parecían bailar con ella. Ana se sentía en el centro de atención y esta atención era a la vez aterradora y fascinante. Estaba acostumbrada a las miradas de admiración de Dmitri, pero la presencia de Sergei añadía un nuevo matiz a esta sensación. Su mirada no era solo observación. Había algo en ella que la hacía sentir expuesta como si él viera más allá de su apariencia externa. Algo más profundo, incluso oculto para ella misma. Intentó apartar la vista mirando las velas que ahora ardían más brillantes, pero su mirada involuntariamente regresó a Sergei, y notó cómo la comisura de sus labios se elevaba en una sonrisa apenas perceptible. Esta sonrisa no era simplemente amistosa. Había algo en ella que provocó un ligero calor en su pecho. Se acercó a la mesa para tomar su copa de vino esperando que un sorbo la ayudara a calmarse. El vino estaba fresco con una ligera astringencia, pero en lugar de calmarla, solo intensificó su percepción de lo que estaba ocurriendo. Cada sonido, desde el suave crepitar de las velas hasta las notas profundas de la música, parecía más alto, cada mirada más significativa. Ana sentía cómo su cuerpo respondía a esta atmósfera, y eso la asustaba, porque no podía controlar completamente sus emociones. Miró a Dmitri, que ahora estaba más cerca, su mano aún tocándola, y en su contacto había algo que la tranquilizaba, y al mismo tiempo avivaba un fuego dentro de ella. Sabía que él percibía su agitación, y este conocimiento la hacía aún más vulnerable. Sergei, todavía sentado en el sofá, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada sin apartarse de Ana. Sentía cómo su presencia se volvía más palpable, como si no fuera simplemente un invitado, sino parte de algún plan que aún no podía entender. Sus movimientos eran contenidos, pero en ellos se percibía confianza, como si supiera que su papel en esta noche no era casual. Ana intentó distraerse concentrándose en la melodía que ahora sonaba un poco más alta, pero sus pensamientos siempre regresaban a los dos hombres que parecía la mantenían en el centro de un círculo invisible. Se sentía a la vez protegida y vulnerable, como si estuviera al borde de algo que podría cambiar su percepción del mundo habitual. Ana tomó otro sorbo de vino, esperando que esto la ayudara a manejar la creciente tensión, pero en lugar de eso, sintió cómo su cuerpo se volvía aún más sensible a lo que estaba ocurriendo. Notó cómo Dmitri giraba ligeramente para ver mejor su rostro y en sus ojos brilló una chispa que indicaba que disfrutaba de sus reacciones. No era solo la mirada de un esposo amoroso, había algo más, algo que la hacía sentirse objeto de deseo, pero no en el sentido habitual, sino de una manera nueva e inexplorada. Intentaba comprender qué estaba pasando, pero su mente parecía envuelta en una neblina, mientras su cuerpo ya comenzaba a responder a la atmósfera, a las miradas, a los toques. La habitación parecía encogerse a su alrededor, haciendo cada momento más intenso. Las velas seguían ardiendo, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de la música. Ana sentía cómo su pulso se aceleraba, y esto no era mera agitación, sino algo más. Una mezcla de miedo, curiosidad y deseo que se entrelazaban en su pecho. Miró a Sergei, que ahora se inclinaba ligeramente hacia adelante, su copa sobre la mesa, sus manos descansando sobre sus rodillas, como si esperara alguna señal. Su mirada era tranquila, pero había algo en ella que hizo que su piel se erizara. Se giró hacia Dmitri y su mano, que aún la tocaba, se volvió un poco más insistente, como si la guiara en este extraño baile de emociones. Ana sentía cómo su mente luchaba contra el deseo de controlarlo todo, pero su intuición le decía que esta noche cambiaría su percepción del mundo habitual. Estaba en medio de la sala de estar, rodeada por la luz de las velas y los sonidos de la música, y sentía cómo su cuerpo se convertía en parte de este momento, respondiendo a cada mirada, a cada toque. No sabía qué vendría después, pero entendía que esta velada ya se había convertido en algo más que una mera celebración de su cumpleaños. Era el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podía comprender, pero que ya despertaba en ella emociones que nunca antes había experimentado. En la sala de estar de Ana y Dmitri, el tiempo parecía haberse ralentizado, mientras el aire se volvía denso,
impregnado de una energía invisible que conectaba a los tres esa noche. Las velas distribuidas por toda la habitación ardían con más intensidad. Sus llamas temblaban proyectando largas sombras en las paredes que parecían moverse al ritmo de la lenta melodía de jazz que sonaba desde los altavoces. Ana estaba en el centro de la habitación. Su vestido color cielo nocturno ondeaba suavemente con cada uno de sus movimientos, mientras el resplandor de las velas se reflejaba en la tela, creando destellos sutiles que resaltaban su silueta. Se sentía en el centro de un círculo invisible, donde cada mirada, cada gesto, era parte de algún plan que aún no podía comprender del todo. Su corazón latía tan fuerte que el sonido parecía resonar en su pecho, ahogando todos los demás ruidos, excepto la música y su propia respiración. Dimitri, que estaba a su lado, tomó su mano y su contacto fue a la vez familiar y nuevo. Sus dedos cálidos y seguros apretaron suavemente su muñeca, y ese gesto estuvo lleno de ternura, pero también de insistencia, como si estuviera guiándola hacia algo inevitable. Ana sintió cómo el calor de su mano se extendía por su cuerpo, provocando una ligera vibración que recorría desde la muñeca hasta los hombros. Él se inclinó hacia ella, y su aliento rozó su oído cálido y apenas perceptible, como un susurro del viento. Ese momento fue tan íntimo que Ana sintió como su piel se erizaba y su respiración se volvió entrecortada. Miró sus ojos, y en ellos vio no solo el amor habitual, sino algo más profundo. Una confianza que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que confiaba en que ella estaba lista para seguirlo. Su mente, todavía aferrándose a los límites habituales, intentaba resistirse haciéndose preguntas sobre la corrección de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había planeado él? ¿Por qué esta noche parecía tan diferente? Ana estaba acostumbrada a confiar en Dimitri, pero ahora su intuición le decía que estaban al borde de algo que trascendía su vida cotidiana. Intentó encontrar respuestas en su mirada, pero sus ojos oscuros y profundos estaban llenos de promesas silenciosas que a la vez la tranquilizaban y la inquietaban. Sentía cómo su cuerpo respondía a su cercanía, al calor de su mano, a su aliento, que aún rozaba su oído, desatando una oleada de sensaciones que no podía controlar. En ese momento, notó un movimiento en el lateral. Sergei, que hasta entonces había estado sentado en el sofá, se levantó lentamente. Sus movimientos fueron fluidos, casi cuidadosos, como si le diera tiempo para procesar su presencia. Su figura, iluminada por la suave luz de las velas, parecía tanto familiar como extraña. Ana conocía a Sergei desde hacía años. Él formaba parte de sus vidas, de sus recuerdos compartidos, de sus risas durante la cena y de largas conversaciones junto a la chimenea. Pero hoy se veía diferente. Su mirada ya no era simplemente amistosa, sino que llevaba una invitación silenciosa que no podía ignorar. Sus ojos oscuros y atentos la observaban con una nueva intensidad, y en ellos se leía una mezcla de curiosidad y algo más profundo que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Ana sintió cómo su cuerpo se tensaba bajo su mirada, pero esa tensión no era miedo sino algo distinto. Una mezcla de emoción y anticipación que no podía explicar. Estaba entre dos hombres, sintiendo cómo su presencia creaba un vínculo invisible que la arrastraba hacia este momento. Dimitri seguía sosteniendo su mano. Sus dedos apretaron ligeramente su muñeca, y ese gesto parecía ser una señal de que podía confiar en él, de que estaba allí, de que la guiaba. Pero la presencia de Sergei añadía una nueva capa a esta sensación, y Ana sentía cómo su mente luchaba contra su cuerpo que ya comenzaba a responder a esta extraña atmósfera cargada. Tomó una profunda bocanada de aire para intentar calmarse, pero el aroma de las velas y un ligero olor a vino en el aire solo intensificaron su percepción. La música que sonaba en la habitación se volvió más profunda. Su ritmo parecía sincronizarse con su pulso, y cada sonido resonaba en su pecho. Ana miró a Dimitri, y en su mirada vio no solo amor, sino también comprensión, como si supiera lo que pasaba por su alma, y estuviera preparado para apoyarla en este paso.
Su mano se deslizó hacia arriba hacia su hombro, y ese movimiento fue tan natural que Ana sintió cómo su cuerpo se relajaba entregándose a su calor, pero al mismo tiempo sentía la mirada de Sergei que ahora estaba más cerca. Sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos, como si esperara su consentimiento silencioso. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su eco llenaba la habitación incluso superando la música. Ana se sentía al borde de algo nuevo, algo que podría cambiar su percepción de sí misma y de sus relaciones. Su mente aún intentaba resistirse haciéndose preguntas sobre si esto era correcto, si no estaban cruzando alguna línea invisible, pero esas dudas se disolvieron en una oleada de deseo que la envolvió como una cálida ola borrando todas sus dudas. Miró a Dimitri, y en sus ojos vio una confianza que decía que él sabía que ella estaba lista. Este conocimiento fue a la vez aterrador y liberador, y Ana sintió cómo su cuerpo comenzaba a moverse al ritmo de esa seguridad, como si obedeciera a un latido invisible. Sergei dio un paso más cerca y su presencia se volvió aún más palpable. No la tocaba, pero su mirada era tan intensa que Ana la sentía como un contacto físico. Notó cómo su mano, que antes descansaba sobre el respaldo del sofá, ahora colgaba libremente, y en ese movimiento había algo que indicaba su disposición a esperar su decisión. Ana sintió cómo su respiración se hacía más profunda, y su cuerpo, como si se hubiera liberado de las cadenas de su mente, comenzó a responder a este momento. No sabía qué vendría después, pero entendió que esta elección era suya y que sería decisiva. Ana cerró los ojos por un instante, tratando de calmarse, pero en lugar de eso sintió cómo su percepción se agudizaba. Cada sonido, desde el crepitar de las velas hasta las suaves notas de la música, se volvió más claro. Cada aroma, desde la cera hasta el ligero perfume que había aplicado esa mañana, se intensificó. Abrió los ojos y miró a Dimitri, que ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Su mano se deslizó por su hombro, y ese gesto estuvo lleno de ternura. Pero también había algo en él que la hizo sentir deseada de una manera nueva e inexplorada. Se giró hacia Sergei y su mirada ahora más abierta. Parecía una invitación que no podía rechazar. En ese momento, Ana comprendió que estaba al borde de algo que cambiaría su vida. Su mente aún intentaba encontrar razones para detenerse, pero su cuerpo ya había tomado una decisión. Respondiendo al calor de Dimitri, a la mirada de Sergei, a la atmósfera que la envolvía, sintió cómo su conflicto interno se disolvía, dando paso a una oleada de deseo que la cubrió por completo. Se permitió soltar el control dejándose llevar por el flujo del momento, y la noche se convirtió en un torbellino de sensaciones donde los límites habituales comenzaron a desdibujarse. Ana sentía cómo sus emociones tomaban el primer plano y sabía que este momento marcaría el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podía comprender del todo. La sala de estar de Ana y Dimitri, bañada por la luz titilante de las velas, se había transformado en un espacio donde la realidad parecía disolverse, dando paso a algo más profundo y primordial. Las sombras proyectadas por las llamas danzaban sobre las paredes, creando la ilusión de que la habitación respiraba al ritmo de la lenta melodía de jazz que fluía desde los altavoces. La música, con sus notas profundas y sensuales de saxofón, se entrelazaba con el aire, intensificando la sensación de que cada momento de esta noche formaba parte de un baile invisible en el que Ana estaba en el centro. Su vestido color cielo nocturno ondeaba suavemente reflejando la luz de las velas, y esos destellos como estrellas resaltaban su silueta haciendo que su figura pareciera a la vez vulnerable e irresistible. Sentía cómo su cuerpo se convertía en parte de este espacio, respondiendo a cada sonido, cada mirada, cada movimiento apenas perceptible a su alrededor. Ana estaba en medio de la habitación. Su corazón latía en un ritmo que parecía sincronizarse con la música, y su respiración profunda y ligeramente entrecortada reflejaba la agitación interna que ya no intentaba reprimir. Se sentía a la vez vulnerable y fuerte, como si estuviera al borde de un precipicio, pero en lugar de miedo, experimentaba una libertad que llega cuando se deja de controlar. Dimitri, que estaba a su lado, era su ancla en este torbellino de emociones.
Su presencia cálida y familiar le daba confianza, pero al mismo tiempo, sus movimientos, su mirada, llevaban algo nuevo que la hacía sentir deseada de una manera diferente, más profunda. Él la conocía mejor que nadie. Sabía cada uno de sus gestos, cada sombra de duda, y ahora parecía guiarla por un camino que ambos habían elegido, pero que ella apenas comenzaba a comprender. Su mano que aún sostenía su muñeca se deslizó hacia arriba hacia su hombro, y ese toque fue suave pero insistente como si la guiara a través de un laberinto invisible. Ana sintió como el calor de sus dedos se extendía por su piel, provocando una ligera vibración que recorría desde los hombros hasta la columna vertebral. Miró sus ojos, y en ellos vio no solo amor, sino también una promesa silenciosa que decía que estaría allí, que la apoyaría en este viaje. Su mirada era profunda, casi hipnótica, y en ella se leía una confianza que la ayudaba a superar los últimos vestigios de duda. Sentía cómo su cuerpo respondía a su cercanía, cómo su piel se volvía más sensible, cómo cada sonido, desde el crepitar de las velas hasta su propia respiración, se volvía más claro, como si su percepción se hubiera agudizado al máximo. Sergei, que estaba ligeramente apartado, formaba parte de este momento, pero su papel era distinto, más sutil. Su presencia contenida pero tangible añadía un nuevo matiz a lo que estaba ocurriendo, intensificando la carga emocional de cada instante. No se apresuraba a acercarse, pero su mirada oscura y atenta seguía a Ana con tal intensidad que ella la sentía como un contacto físico. Sergei formaba parte de su historia compartida. El hombre que había compartido con ellos risas, largas conversaciones durante la cena y viajes a la naturaleza, pero ahora parecía diferente. Su presencia ya no era simplemente amistosa, sino que llevaba algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Notó cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero en su postura se percibía una preparación, como si esperara su señal, su consentimiento silencioso. Ana sintió cómo su cuerpo y alma respondían a lo que estaba ocurriendo, abriendo en ella facetas que antes desconocía. Se sentía en el epicentro de las emociones, donde cada mirada, cada toque adquiría un nuevo significado. La música que sonaba en la habitación se volvió más profunda. Su ritmo parecía penetrar en su sangre, sincronizándose con su pulso. Las velas distribuidas por la habitación proyectaban sombras que parecían bailar con ella, creando un espacio donde no había lugar para el miedo o la culpa, solo para una expresión genuina de sí misma. Ana sentía cómo su cuerpo se volvía más ligero, como si se liberara de cadenas invisibles que la mantenían dentro de los límites habituales. Se permitió sumergirse en este momento, dejándose llevar por la corriente de emociones que la inundaban como olas. Dimitri dio un paso más cerca. Su mano se deslizó por su espalda, y ese gesto fue lleno de ternura, pero también de insistencia, como si quisiera recordarle que no estaba sola en este viaje. Ana sintió cómo el calor de su cuerpo se mezclaba con el suyo propio, y ese calor era a la vez tranquilizador y electrizante. Lo miró y en sus ojos vio no solo amor, sino también una comprensión que decía que él sabía lo que pasaba por su alma. Este conocimiento la hacía vulnerable, pero al mismo tiempo le daba fuerza porque confiaba en él. Confiaba en este momento. Confiaba en sí misma. Su respiración se hizo más profunda y su cuerpo, como si se hubiera liberado de las últimas dudas, comenzó a moverse al ritmo de la música, al ritmo de su cercanía. Sergei, que aún permanecía al margen, hizo un leve movimiento como si estuviera comprobando si ella estaba lista para su presencia. Su mirada era tranquila, pero en ella se leía la misma intensidad que hacía que Ana se sintiera en el centro de atención. Notó cómo su mano, que hasta entonces había estado sobre su rodilla, ahora colgaba libremente. Y en ese gesto había algo que hablaba de su paciencia, de su disposición a esperar. Ana sintió como su piel se erizaba, pero esto no era miedo, sino anticipación mezclada con curiosidad. Conocía a Sergei como amigo, como parte de sus vidas, pero ahora su presencia añadía un nuevo matiz a esta noche, haciéndola más compleja, más rica. La habitación parecía se encogía a su alrededor, haciendo cada momento más intenso. Ana sentía cómo su percepción se agudizaba.
El olor de la cera de las velas, el ligero aroma de su perfume, el calor que emanaba de Dimitri, todo esto se fusionaba en un todo creando un espacio donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin limitaciones. Sentía como su conexión con Dimitri se hacía aún más profunda, como su confianza, su cercanía alcanzaban un nuevo nivel. Sus toques suaves pero seguros eran como un hilo conductor que la guiaba a través de este momento, ayudándola a descubrir nuevas facetas de sí misma. Sentía como su cuerpo respondía a su cercanía, como su alma resonaba con su comprensión, y esta sensación era a la vez aterradora y liberadora. Sergei, siguiendo siendo parte de este momento, añadía un matiz único que lo hacía inolvidable. Su presencia no era invasiva, sino más bien complementaria, como si fuera una pieza del rompecabezas que se estaba armando esta noche. Ana sentía su mirada, y esa mirada no era simplemente observación. En ella había algo que la hacía sentir deseada, pero no en el sentido habitual, sino de una manera más profunda, casi espiritual. No sabía hasta dónde llegaría esta noche, pero entendía que ya se había convertido en un viaje hacia el interior de sí misma, donde se enfrentaba a sus propios deseos y encontraba una nueva libertad. Ana cerró los ojos por un momento, permitiéndose sumergirse completamente en lo que estaba ocurriendo. Sentía el calor de Dimitri, la música que parecía fluir a través de su cuerpo y la presencia de Sergei que añadía un nuevo ritmo a este baile. Cuando abrió los ojos, vio cómo Dimitri la miraba con tanto amor y confianza que todas sus dudas finalmente se disiparon. Sabía que esta noche no era simplemente una experiencia física, sino un viaje que cambiaría su percepción de sí misma y de sus relaciones. Sentía cómo su cuerpo y alma se fundían en este momento y comprendía que esta velada marcaría el inicio de algo nuevo, algo que siempre recordaría. La mañana en Yaroslavl llegó en silencio, como si la ciudad hubiera decidido darle a Ana tiempo para procesar todo lo que había ocurrido la noche anterior. La luz del sol suave y dorada se filtraba a través de las finas cortinas de la habitación, dibujando patrones en el suelo que temblaban con la ligera corriente de aire. Ana despertó lentamente. Su cuerpo aún conservaba el calor del sueño mientras su mente regresaba gradualmente a la realidad, repasando los eventos que habían transformado su percepción del mundo habitual. Estaba acostada en la cama sintiendo la suavidad de las sábanas que acariciaban su piel y su mirada se posó en Dimitri, que dormía a su lado. Su rostro tranquilo y sereno le parecía aún más familiar que antes, como si la noche hubiera añadido un nuevo e invisible nivel de cercanía a su vínculo. Su respiración era regular y la cálida luz que caía sobre su mejilla resaltaba sus rasgos familiares que tanto amaba. Ana se giró de lado acercando las rodillas al pecho y miró por la ventana donde Yaroslavl despertaba lentamente. La ciudad matutina estaba tranquila. El tintineo de los tranvías llegaba desde la distancia y sobre el Volga se elevaba una ligera niebla que parecía disiparse bajo los primeros rayos del sol. Se sentía renovada como si la noche hubiera borrado una capa invisible de polvo de su alma, dejándola limpia y abierta a nuevas posibilidades. Los recuerdos de la noche anterior regresaban a ella, pero no traían culpa ni arrepentimiento. En cambio, Ana experimentaba una profunda gratitud por la confianza que le permitió trascender los límites habituales, por la experiencia que reveló nuevas facetas de sí misma y por la conexión con Dimitri, que se había vuelto aún más profunda. Sergei se había ido durante la noche, y su ausencia era casi tangible, pero al mismo tiempo, su presencia había dejado una huella en su alma, como una leve impresión que no tenía prisa por borrar. Él formaba parte de su historia compartida de sus vidas, y su papel en esa noche, aunque inesperado ahora, le parecía natural como una pieza faltante del rompecabezas. Ana no sentía la necesidad de analizar su participación o hacerse preguntas sobre lo que significaba. En cambio, percibía que su presencia había añadido un matiz único a su experiencia, convirtiéndola no solo en algo físico, sino profundamente emocional. Recordaba su mirada contenida pero llena de atención y entendía que él no había sido simplemente un observador, sino parte del momento que había transformado su percepción de sí misma. Con cuidado se levantó de la cama, intentando no despertar a Dimitri,
y descalza caminó hacia la ventana. Las cortinas ligeras y casi transparentes ondeaban con la brisa matutina, y Ana las abrió para ver mejor la ciudad. Yaroslavl, con sus antiguas iglesias y estrechas calles, parecía también formar parte de su historia de esta mañana, que marcaba el inicio de una nueva etapa. Miraba el Volga, cuya superficie brillaba bajo el sol, y pensaba en cómo esta ciudad se había convertido en su hogar. 5 años atrás, habían llegado aquí buscando tranquilidad y comodidad. Yaroslavl les había regalado un nuevo ritmo de vida, donde cada momento parecía más valioso. Pero hoy la ciudad le parecía no solo un telón de fondo, sino un testigo de su transformación interna. Ana regresó a la cama y se sentó en el borde mirando a Dmitri. Su rostro, incluso dormido, irradiaba una calma que siempre la tranquilizaba. Recordaba cómo la había mirado la noche anterior con esa mezcla de amor y confianza que la ayudó a dejar atrás las últimas dudas. Su matrimonio estaba lleno de momentos en los que aprendieron a confiar el uno en el otro, superar dificultades y encontrar alegría en los pequeños detalles. Pero esa noche fue diferente. No fue solo una celebración, sino un momento que cambió su idea de lo que era posible en su relación. Ana sentía que su vínculo se había profundizado como si juntos hubieran abierto una nueva puerta tras la cual se extendían horizontes desconocidos. Dmitri se movió, y sus ojos se abrieron lentamente. La miró, y una leve sonrisa tocó sus labios cargada de comprensión. No tenía prisa por levantarse, pero su mirada estaba llena de ternura, y en ese silencio había más de lo que las palabras podrían expresar. Ana sintió como su corazón se encogía de ternura. No habían hablado de lo que había ocurrido, pero en su silencio había unidad, como si compartieran este sentimiento. Sabía que esa noche permanecería entre ellos como un secreto compartido que no requería explicaciones. No era solo un recuerdo, sino parte de su historia que había fortalecido su vínculo haciéndolo más abierto y honesto. Ana se levantó y fue a la cocina donde aún estaba el jarrón con los crisantemos que había comprado el día anterior. Su aroma sutil y fresco se mezclaba con el olor del café matutino que había decidido preparar. Se movía lentamente disfrutando del silencio de la casa que ahora no parecía vacío, sino lleno de significado. Vertió agua en la cafetera observando cómo fluía suavemente y pensó en cómo esa noche la había cambiado. No se sentía diferente, pero sí más completa, como si hubiera descubierto una nueva faceta de sí misma que antes desconocía. No era un sentimiento de culpa o arrepentimiento, sino una sensación de libertad que llega cuando te aceptas plenamente sin preocuparte por las expectativas. Regresó al dormitorio con 2 tazas de café, colocando una en la mesita de noche para Dmitri. Él ya estaba sentado apoyado en las almohadas, y su mirada seguía cada uno de sus movimientos con la misma ternura que siempre había existido entre ellos. Ana se sentó a su lado acercando las rodillas al pecho y miró por la ventana. Yaroslavl cobraba vida. Los primeros transeúntes caminaban por la ribera y las gaviotas volaban sobre el río. Sus gritos llegaban incluso a través de las ventanas cerradas. Pensó en cómo esta ciudad se había convertido en parte de sus vidas, en cómo había sido testigo de sus alegrías y dificultades, y cómo ahora se había convertido en testigo de esta nueva etapa. Se sentía renovada, lista para explorar nuevas facetas de su vínculo, sabiendo que la confianza y la apertura serían sus guías. Ana tomó un sorbo de café, sintiendo cómo su sabor ligeramente amargo la despertaba. Miró a Dmitri, que ahora la observaba, y en sus ojos vio reflejados sus propios pensamientos. Esa noche no había sido solo una celebración de su cumpleaños, sino un momento que los había cambiado a ambos. No sabía qué les esperaba en el futuro, pero sentía que esta experiencia era el comienzo de un nuevo camino donde podrían ser aún más honestos el uno con el otro, aún más cercanos. Pensó en Sergei en su papel en esa velada y comprendió que su presencia, aunque fugaz, había sido parte de ese descubrimiento. No había cambiado su vínculo con Dmitri, sino que más bien lo había fortalecido, añadiendo un nuevo nivel de confianza. El sol subía más alto y la luz en la habitación se hacía más brillante, inundándolo todo con un cálido tono dorado.
Ana sentía cómo su alma se llenaba de ligereza, como si hubiera dejado caer una carga invisible. Sabía que esa noche quedaría en su memoria no como algo que debía ocultar, sino como un momento que le había ayudado a entenderse mejor a sí misma y a sus deseos. Miró a Dimitri, y su sonrisa suave y sincera era una respuesta a todos sus pensamientos no expresados. Estaban sentados en silencio, pero ese silencio estaba lleno de comprensión, y Ana sabía que frente a ellos se extendía un nuevo horizonte lleno de posibilidades que explorarían juntos.